Hola, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Luz Francisca Medina Medellín y vamos a estar compartiendo el día de hoy la dinámica del libro de Segunda de Corintios. Ya saben que es en base a preguntas y respuestas con base a la escritura. Entonces, la primera pregunta dice: ¿a quién envió Pablo la segunda carta a los Corintios? La respuesta viene en segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces a ellos era dirigida esta carta. Segunda pregunta: ¿qué pasa cuando tenemos muchas aflicciones? La respuesta viene ahí mismo en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 5. Dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, eso es lo que sucede cuando tenemos muchas aflicciones. El Señor mismo nos consuela de la misma manera. ¿Cómo son las personas? ¿Cómo son las promesas de parte de Dios? La pregunta número 3, la respuesta viene en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20. Dice: porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, cuando Dios nos hace una promesa, es un sí y es un amén. ¿Cuál fue el motivo de esta carta, la segunda carta a los Corintios? ¿Sí? La respuesta viene en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 3. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Entonces, dice: porque la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Entonces, ese fue el motivo de esta carta, ¿sí? O sea, no hacerles llegar sus angustias y sus tribulaciones para que se entristecieran, sino para que supieran del gran amor que el apóstol Pablo les tenía. ¿Qué tipo de ministros somos? Según 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, este es el tipo de ministros que somos, según la escritura. La siguiente pregunta: ¿cómo será nuestra casa o morada eterna? Según 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Sí? Entonces, nuestra morada eterna está en los cielos. La siguiente pregunta: ¿en qué consiste el ministerio de la reconciliación? Según la escritura lo dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, en esto consiste este ministerio, ¿sí? En que el mismo Dios estaba a través de Jesucristo reconciliando consigo al mundo.
Y nosotros ahora, llevando el Evangelio de Jesucristo, estamos reconciliando al mundo con nuestro Señor. La siguiente pregunta dice: ¿cuáles son las características de los colaboradores de Dios? Según 2 Corintios capítulo 6, versículos del 4 al 10. Dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necedades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Entonces, esta era la manera en que vivían los colaboradores de Dios. Siguiente pregunta: ¿cómo son las tribulaciones del cuerpo por dentro y por fuera? Según 2 Corintios capítulo 7, versículos 5. Dice: porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera con conflictos, de adentro con temores. Entonces, estas son las maneras en que se manifiestan las tribulaciones en el cuerpo: por fuera con conflictos y por dentro con temores. La siguiente pregunta: ¿qué produce la grande prueba de tribulación? Según 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, la prueba produce el arrepentimiento, pero la tristeza produce muerte. Entonces, necesitamos aprender de esta manera. La siguiente pregunta: ¿cómo deben ser nuestros donativos u ofrendas? Según 2 Corintios capítulo 8, versículo 12. Dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Sí? Entonces, lo que Dios ve acerca de los donativos o ofrendas es la voluntad o lo dispuesto de que está uno a dar lo que tiene en ese momento. ¿Cómo son nuestras armas para la guerra espiritual? Según 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, esas son nuestras armas de guerra, ¿sí? Son poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La siguiente pregunta: ¿cómo se disfraza Satanás? Lo dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sí? La siguiente pregunta dice: escribe 5 ejemplos de los sufrimientos que tuvo que pasar Pablo. Según 2 Corintios capítulo 11, del versículo 24 al 27. Dice:
de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Sí? Estos son los sufrimientos que estaba pasando Pablo para predicar el evangelio. Siguiente pregunta. ¿Hasta cuál lugar fue arrebatado Pablo en su espíritu? Según 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces el apóstol Pablo fue arrebatado y fue llevado hasta el tercer cielo. La siguiente pregunta, ¿en qué se perfecciona el poder de Dios? Según 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y la última pregunta del libro de 2 de Corintios dice, ¿por qué es bueno examinarnos y ser aprobados por Dios? Lo dice aquí mismo en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 7. Dice, lloremos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Entonces, nosotros tenemos que autoexaminarnos muy seguido para saber si estamos obrando bien o estamos obrando mal, si estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo lo que nos dicta nuestra propia carne. Ahora, por último, ¿sí? Vamos a marcar con nuestro marcatextos o a resaltar, ¿sí? Los textos importantes que vamos a memorizar de 2 de Corintios. El primero dice, es 2 de Corintios 1:20. Es un texto que nos habla acerca de las promesas de Dios. 2 de Corintios 2:11 es un texto de guerra. 2 de Corintios 3:6 nos habla acerca del pacto. 2 de Corintios 3:17 es un texto de guerra. 2 de Corintios 5:1 nos habla acerca de lo sobrenatural. 2 de Corintios 5:7 también nos habla acerca de lo sobrenatural. 2 de Corintios 5:17 nos habla acerca de salvación. 2 de Corintios 5 del 20 al 21 son textos de salvación. 2 de Corintios 6:2 son textos de salvación. 2 de Corintios 6:7 es un texto de guerra. 2 de Corintios 7:1 es un texto acerca de las promesas de Dios. 2 de Corintios 7:5 es un texto de testimonio. 2 de Corintios 8:9 es un texto de prosperidad. 2 de Corintios 9 del 6 al 7 son textos de prosperidad. 2 de Corintios 9:10 es un texto de prosperidad. 2 de Corintios 10:4 es un texto de guerra. 2 de Corintios 10:18 es un texto de alabanza. 2 de Corintios 11:14 es un texto de guerra. Y por último, 2 de Corintios 12:9 sí nos habla acerca de las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Entonces, esto sería todo por hoy en cuanto al libro de 2 de Corintios y en cuanto a los textos que vamos a resaltar. Que tengan buenas noches y que el Señor les bendiga.